Bienvenidos a 5 minutos con Dios. Terminamos estas oraciones recordando el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y hoy rezamos por conciencia de derechos humanos como integrales. Vamos a rezar con palabras de la Sagrada Escritura. El Señor les ha mostrado lo que es bueno. ¿Y qué requiere el Señor de ti? Actuar con justicia y amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. El libro del profeta Miqueas, capítulo 6. Defiende a aquellos que no pueden hablar por sí mismos, por los derechos de todos los indigentes. Habla y juzga con justicia, defender los derechos de los pobres y necesitados. Proverbios 31. Aquí no hay gentil ni judío, circuncidado ni incircunciso, bárbaro, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Colosenses 3. Amén. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y una docena de años después, la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, tenemos algunos de los primeros documentos que declaran la importancia de los derechos humanos basados en la dignidad de la persona humana y no en algo otorgado a nosotros por la ley o los gobiernos. Estos derechos civiles y políticos suelen dominarse derechos de primera generación, ya que fueron los primeros reconocidos. Sin embargo, debido a la influencia del pensamiento social católico en las naciones latinoamericanas, a formular la Declaración Universal propusieron derechos sociales y económicos, a menudo llamados derechos de segunda generación. Tras la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, se han propuesto otras ideas de derechos culturales, nacionales y derechos solidarios que serían considerados como una tercera generación. Al celebrar 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, celebramos no solo los derechos de primera y segunda generación consagrados en el documento, sino sobre todo los principios de que estos derechos son universales y están interconectados. La dignidad de la persona humana requiere un enfoque integral, por lo que debemos ver los derechos humanos y el desarrollo como algo integral y no separado de esta verdad divina. No pueden separarse porque todos son parte integral de la dignidad humana. Hay muchas violaciones de estos derechos básicos en nuestro mundo, tan evidentes en nuestros tiempos de guerra y dictaduras. En presencia de quienes viven en la pobreza absoluta y en los abusos de los gobiernos sobre ellos mismos y otros pueblos. Por eso es necesario alzar continuamente la voz de la conciencia para que las víctimas cuyos derechos básicos son negados y cuyo grito se eleva al cielo, sepan que la voz moral del mundo no escucha sus gritos con indiferencia, sino que hablan con solidaridad con ellos y para ellos. No permitimos que la indiferencia golpee nuestros corazones, ya que esta es la esencia de la inhumanidad. En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, con motivo del 25 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Papa Pablo VI escribió: donde los derechos humanos no son respetados, defendidos y promovidos, donde se ejerce violencia o fraude contra las libertades inalienables de una persona,
donde su personalidad es ignorada o denegada, donde prevalecen la discriminación, la esclavitud o la intolerancia, no puede haber verdadera paz. La paz y los derechos son recíprocamente causa y efecto el uno del otro. La paz favorece los derechos y los derechos a su vez favorecen la paz. Los derechos humanos son la causa de la paz. Ante tantas violaciones necesitamos recurrir a una fuente de fortaleza fuera de nosotros mismos para descubrir la fuente de fibra moral que nos da claridad en la causa por la que tantas víctimas son sacrificadas. San Pablo nos dice que estemos unidos en un mismo propósito. En este aniversario escuchamos sus palabras sabiendo que la dignidad humana es el propósito común del que brotan los derechos humanos cuyo aniversario celebramos el 10 de diciembre. Como escuchamos en las Sagradas Escrituras, estas palabras: doy gracias sin cesar a mi Dios por ustedes y por la gracia de Dios que les ha sido otorgado en Cristo Jesús. Pues en Él han llegado a ser ricos de mil maneras, recibiendo todos los dones de palabra y de conocimiento a medida que se afianzaba entre ustedes el mensaje de Cristo. No les falta ningún don espiritual y solo esperan la venida gloriosa de Cristo Jesús nuestro Señor. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que estén sin tacha el día en que venga Cristo Jesús nuestro Señor. Dios es fiel. Él que los ha llamado a esta comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Les ruego, hermanos, hermanas, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentran un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Oremos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amado Dios, llévanos más allá de nosotros mismos para cuidar y proteger, nutrir y dar forma, desviar y engenerizar tanto la vida como el mundo que tú nos has dado. Dios de luz y Dios de oscuridad, Dios de conciencia, Dios de coraje que nos guía a través de este tiempo de confusión espiritual y incertidumbre pública. Guíanos más allá del miedo, la apatía y la actitud defensiva hacia una nueva esperanza en ti y hacia corazones llenos de fe. Danos la conciencia necesaria para comprender lo que enfrentamos, ver lo que miramos y decir lo que vemos, para que otros, a escucharnos, también puedan enfrentar la presión que conlleva estar fuera del ámbito público. Danos el coraje que necesitamos para enfrentar aquellas cosas que comprometen nuestras conciencias o amenazan nuestra integridad. Danos sobre todo el valor de seguir a aquellos que nos precedieron y que desviaron el mal y lo cambiaron, cueste lo que cueste para ellos mismos. Pedimos esto en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.